¿Alguna vez te has preguntado sobre los misterios escondidos en las páginas de la Biblia? Entre las historias más conocidas del Génesis, hay un enigma que ha generado debates durante siglos. ¿Con quién se casó Caín? Esta pregunta, que parece simple a primera vista, abre un vasto campo de interpretaciones, teorías y reflexiones que van mucho más allá de la narrativa escrita. Hoy exploraremos esta historia para tratar de entender no solo los eventos, sino también lo que pueden enseñarnos sobre la humanidad, la moralidad e incluso la redención. En el libro de Génesis, capítulo 4, encontramos el relato de Caín, el primogénito de Adán y Eva, marcado por un crimen brutal. Movido por los celos, mata a su hermano Abel después de que su ofrenda fuera rechazada por Dios. Este acto, además de ser el primer homicidio registrado en la Biblia, simboliza el inicio de un ciclo de pecado y sus consecuencias. Dios entonces confronta a Caín, quien recibe una señal para protegerlo de la venganza, y es exiliado a la tierra de Nod. Es allí donde surge la gran cuestión. El texto dice que Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:17. Pero, ¿de dónde vino esta mujer? La Biblia no menciona directamente el nombre ni el origen de la esposa de Caín, y es en este silencio donde surgen las más diversas teorías. Una de las explicaciones más aceptadas a lo largo de la historia es que ella sería una de sus hermanas. Después de todo, Adán y Eva son descritos como los primeros seres humanos, y Génesis 5:4 confirma que tuvieron hijos e hijas. En este contexto, el matrimonio entre hermanos habría sido inevitable para la continuidad de la humanidad. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Cómo el incesto, más tarde prohibido en Levítico 18:6, podría haber sido permitido en aquella época? Los estudiosos sugieren que, al inicio de la creación, la humanidad era pura, sin las consecuencias genéticas que hacen problemático el matrimonio entre parientes cercanos hoy en día. Además, es posible que Dios haya permitido esta práctica en un periodo específico para que la humanidad pudiera multiplicarse, algo confirmado por el mandamiento dado a Adán y Eva: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 1:28. Desde esta perspectiva, el matrimonio entre Caín y su hermana no sería considerado pecado en ese tiempo. Por otro lado, algunas teorías más modernas plantean la posibilidad de que la esposa de Caín no provenga de la línea directa de Adán y Eva. Algunos estudiosos sugieren que podrían haber existido otras poblaciones creadas por Dios antes o paralelamente a Adán y Eva, aunque no fueron mencionadas en la narrativa bíblica. Esta hipótesis, aunque intrigante, no tiene respaldo directo en las Escrituras, pero refleja los intentos humanos de llenar los vacíos que deja el texto. Otra interpretación considera que el silencio de la Biblia sobre el origen de la esposa de Caín no es un error ni una omisión, sino una elección intencional. El enfoque principal de la narrativa en Génesis es mostrar la trayectoria de Caín, sus consecuencias y el inicio de su redención parcial al construir una ciudad y continuar la humanidad a través de su descendencia. Detalles como la identidad de su esposa serían secundarios frente al propósito mayor del texto. Independientemente de la interpretación elegida, es importante recordar que, en Génesis 4:17, el acto de que Caín conociera a su mujer no es solo una mención sobre descendencia, representa la continuidad de la vida, incluso después del pecado. A pesar de haber sido exiliado y marcado por su crimen, Caín encontró la oportunidad de comenzar de nuevo. Este es uno de los aspectos más profundos de esta historia. La gracia divina que protege y ofrece una segunda oportunidad, incluso para aquellos que han cometido errores graves. Otro punto interesante es cómo esta historia nos desafía a interpretar la Biblia. No todo está explícito ni respondido. Dios permite que algunos misterios permanezcan, tal vez como una invitación a la reflexión y a la búsqueda de entendimiento. El matrimonio de Caín, por ejemplo, nos recuerda que las Escrituras no son solo un manual de reglas, sino también un relato de la complejidad humana y su relación con lo divino. Al final, la cuestión de quién fue la esposa de Caín quizás nunca se resuelva de forma definitiva, pero esto no disminuye la importancia de su historia. Al contrario, nos invita a mirar más allá de lo literal y reflexionar sobre las lecciones espirituales que ofrece.
La historia de Caín es un recordatorio de que, incluso en el exilio, el rechazo y el dolor, todavía hay espacio para comenzar de nuevo. Después de todo, el mismo Dios que marcó a Caín para protegerlo es el Dios que sigue ofreciendo su misericordia a la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Es posible que el silencio sobre el origen de la esposa de Caín sea más significativo que una respuesta directa? Deja tu comentario y comparte tu punto de vista. Después de todo, cuanto más reflexionamos sobre estos misterios, más entendemos no solo sobre la Biblia, sino también sobre nosotros mismos.